Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Vindra y hoy quiero compartir contigo la última película de Hellboy, Hellboy The Crooked Man, una película dirigida por Brian Taylor, que tal vez tú lo recuerdes por haber creado la serie de Happy, haber hecho el guión de Mamá y Papá, el guión de Crank 2 Alto Voltaje, el guión de Muerte Anunciada, además de haber estado en la serie de Brave New World, Jonah Hex, haber escrito Gamer, el juego mortal, la adaptación un poquito como de otras, creo que son cuentos cortos, novelas cortas, una película que se llama Pathology, y ahora le tocó dirigir la última película de Hellboy, que además cuenta con el guión de Christopher Golden, Mike Mignola, el mismísimo creador de Hellboy, y Brian Taylor. Christopher Golden, también lo recuerdas por ser el guionista del videojuego de la serie de Buffy la Cazavampiros, un podcast de cuentos anecdotarios terroríficos acá de ficción sobre Alien y un montón de pequeños relatos, cuentos cortos adaptados a guiones radiofónicos, a pues sí, series tipo podcast que tienen que ver con el terror. Mike Mignola, que por supuesto trata de lanzar una vez más el reboot de Hellboy. Este sería el segundo intento. Y han hecho un guión sumamente hermosísimo. La historia es magnífica ahora para esta temporada de Halloween, para la Spooky Season. Es una historia que habla de un Hellboy mucho más joven, un Hellboy que ocupa los años de 1950 y que además quedarán varados en una zona rural montañosa en los Apalachas, donde descubrirán una pequeña comunidad que está acechada por brujas y que además está liderada por un demonio local que tiene una conexión inquietante con el pasado de Hellboy, que tiene que ver con Amon-Ra. Sí, es Amon-Ra, estoy diciendo súper mal el nombre, pero el nombre verdadero del demonio de Hellboy, Anung-Un-Rama. Y nos llevarán unas criaturas hermosas en este folclore del muy escondido de los Estados Unidos, que tiene que ver como con estos pueblos olvidados del Bayou, la idea del folclore del sur y esta idea del bosque, las criaturas que habitan en los bosques y en ese bosque de los 50, que también si eres muy fan de los videojuegos de terror y que en este estilo de vaqueros, en estilo de criaturas de los bosques, si te encanta la forma y la estética, podrás reconocerla en el juego Hunt Showdown, que si bien Hunt Showdown ocurre en los años 1800, toda esta idea de estas criaturas pantanosas está sumamente presente en esa narrativa de Hellboy, de The Crooked Man, y que en serio que pasará de un viaje rápido en tren donde están llevando una tremenda arañota que se escapa de su caja de contención a quedar varados en el bosque, donde se encontrarán justo en este pueblo y empezarán a aparecer las brujas y la idea de las brujas, que no es nada raro para el personaje de Hellboy y que le parece como ridículo y tonto, pero aún así todo esto irá oscureciendo la trama y hará creando en serio un guión muy bonito de la construcción de personajes de terror, de criaturas de terror, con toda la ambientación oscura que tiene, que juega mucho con la idea del diablo, el demonio, lo bueno, lo correcto, que contrasta un poco con la idea de Hellboy, que pues, Hellboy está mucho más enfocado hacia la idea de los dioses primigenios, mucho más Lovecraftiano, y esta historia es sumamente más folclórica, que no está mal, pero contrasta mucho con la idea de Hellboy, pero aún así creo que separándolo de que sea Hellboy, es un guión en serio sumamente bonito y hermoso, cómo se está construyendo este mundo terrorífico y de miedo. Pero la dirección de Brian Taylor y
pues el montaje en general no lleva la película a ningún lado. No es emocionante, pareciera una película que está hecha por fanáticos y que tristemente no es una película hecha por fanáticos de esta cuestión casera. Sí son fanáticos los que están involucrados en la historia, que sí están involucrados en la dirección y en la creación, pero todo el reparto y todo el gran trabajo técnico desde la dirección, su gran labor está en otro formato que no es el formato cinematográfico, es el formato de la televisión, formatos pequeños. Si bien trabajan en series que son muy apantallantes, que son muy dinámicas y que tienen su estilo visual bastante marcado y muy interesante, no refleja en nada ese estilo de serie de televisión, ese estilo de serie, el género televisivo de ficción. No empata con nada en el género de ficción de la cinematografía y se quedó bastante flojo en presentar a nuestro personaje, que parece un tipo torpe que trata de ser rudo pero también tiene corazón al mismo tiempo. Está teniendo una relación de amor con la compañera de trabajo y esas partes melosas de melodrama súper resaltan en muy mala medida contra todo esto que plantea el guión de las criaturas y toda esta cuestión del espanto, el miedo, porque la forma en la que va oscureciéndose la historia y que también se va oscureciendo la película, en serio está muy interesante, porque nos va metiendo a un mundo oscuro de fantasía, el dark fantasy, pero que tiene que ver con esta cuestión como del bosque, los vaqueros y un lugar que contrasta un montón, como si hubiera estado olvidado y solo las criaturas mágicas horribles habitan ese espacio. Y eso está súper chido, porque Hellboy, pese a que ha conocido bastante lugares escabrosos, este en verdad lo inquieta bastante. Tiene una carga religiosa sumamente fuerte, que si bien lo tiene la carga en los cómics y lo ha tenido en anteriores entregas, pero que siempre está ligada con las creencias de quien fuera su figura paterna. Y recordemos que las primeras películas de Hellboy tiene mucha esa carga, sobre todo la primera, que es una película de su padre y su hijo. Y aquí es un personaje que aparentemente es muy bueno, pero resulta ser muy torpe, pero no va a aceptar que es torpe. Y entonces es un personaje que no tiene fallas, no puede caber en un mundo narrativo de ficción de este estilo, porque el estilo de Hellboy es justamente esa idiosincrasia juvenil, torpe, de ser acelerado, ser atrabancado, pero siempre con un sentido ético muy muy marcado. Si bien no es así en todos los cómics, porque es más alocado, eso trata de rescatarlo el guión, pero no refleja en la pantalla, no reflejan los diálogos, que parecen comentarios bien horribles en este término en inglés que es el término cheesy. Y en las secuencias de acción se nota demasiado como el uso de los efectos especiales, el CGI, que le resta mucho. No se ven mal, pero contrasta mucho contra la otra parte del melodrama, de cuando están hablando mientras caminan, mientras vemos un paisaje boscoso que es muy hermoso, las cabañas, gente que está siendo embrujada en todo el sentido de cómo se enferma la gente por el embrujo, la religión como está en un lugar extraño y rudimentario que me recordó mucho a la idea de la religión que plantea los cómics de Spawn. Entonces tiene una mezcla bastante interesante de una ficción de cómic muy muy divertida, y que es eso que al menos a mí me encanta de los cómics de Hellboy, que es esta locura que tiene el personaje de abordar temas de metafísica, temas sobre religión, las criaturas ocultas, los seres de otras dimensiones, y que los crea en un fanatismo muy loco, y que la idea del cómic lo vuelve muy entretenido, muy divertido, porque exagera todas esas virtudes para crear super villanos, super personas super enfermas con la idea de estas criaturas de poder, como la otra parte que
hará prevalecer la luz ante la oscuridad, que es algo que constantemente está contrastando Hellboy, y eso es muy muy bonito. Pero tristemente, para hacer una película de Hellboy no llega a ningún lado. No es sorprendente el gran rojo, que nos habíamos enamorado mucho de sus películas, al igual el primer relanzamiento de la historia. Pero en esta, si hubiera sido, creo yo, realmente un trabajo casero de personas que se juntaron en su tiempo libre a hacer una película, hubiera tenido un éxito maravilloso, porque se entiende que es más el fanatismo y el amor para plantearlo. Pero esto es un proyecto que no cuadra en ninguna de sus propuestas, porque si bien el guión abarca eso, la puesta de la dirección juega en otro estilo narrativo. La propia puesta de la película juega en la idea de hacer negocio y relanzar la saga de Hellboy, buscando a través de esta otras más entregas, posiblemente una trilogía. Y no es que sean malas las actuaciones, pero justo se nota el melodrama de las series, la forma melodramática de la exageración, del propio diálogo, de la expresión que es propia de la televisión, de una telenovela, y que lo hacen muy bien. Pero a la hora de pasarlo al formato cinematográfico y al lenguaje cinematográfico, se cae, se rompe, y no empata ni el guión con la dirección, la propia dirección con la propuesta de la película, las actuaciones con el montaje, y se convierte en una película muy muy extraña, que si bien, en serio, insisto, la cuestión del monstruo y la oscuridad, cómo se va desarrollando, es maravilloso, porque tiene una secuencia capitular como hemos visto en otras series, porque seguro viste la serie de Resident Evil y muy probablemente la hayas odiado. Viste Happy y seguramente la hayas disfrutado. Entonces trataron de mezclar este horror de videojuego con la ficción ácida de una película de acción o de una serie de acción. Y entonces toda esta amalgama de cosas, donde todos estaban jalando hacia su lado y que parecían unas grandes ideas, las llevaron a montaje, las llevaron a la realización, y se resultó una película bastante muy simplona, sin eco, sin una conexión realmente profunda para que alguien diga: quiero ver una segunda, voy a leer los cómics de Hellboy. Y pues trataron de complacer a los fanáticos, trataron de darle lo que todo mundo intenta hacer cuando se enoja con una entrega o una adaptación. Yo sí voy a contar realmente cómo es. Entonces esta es la adaptación del director, de Brian Taylor, que tristemente está junto con la versión de Mike Mignola, que es donde, insisto, el guión en serio es maravilloso. Tristemente se trata del personaje de Hellboy. Si hubiera sido otra criatura, otro monstruo, creo que hubiera podido lograrlo y creando una historia de terror y de monstruos de terror muy emocionante. Pero se trata de la película de Hellboy de Crooked Man, donde pues se enfrentarán al mismísimo diablo a partir de las brujas, una cuestión religiosa, y la idea del hombre torcido, que tiene una fábula y una fantasía folclórica muy bonita en la narrativa, en la forma en cómo está escrito el guión, y lo que nos cuenta el guión es muy hermoso. Pero la forma en que agrega a Hellboy, la forma en la que agrega los elementos de los cómics y de la cuestión dramatizada y del melodrama, se hace un menjurje que nos dejó, al menos a mí, un mal sabor de boca y poco disfrutable. Sí, me quedo con muchas imágenes porque hay muchos aciertos, pero es como una cuestión muy fanática del trabajo de Mignola, como el trabajo mismo del Hellboy, el personaje, y sobre todo las historias de terror y espanto que crearon. Hay varios elementos que yo disfruto mucho, no nuevos, pero la forma de mezclarlos me atrapó bastante, y por eso pude ver la película y pasarla relativamente bien. Pero aún así creo que es una película que además la película trató de tener una clasificación R, porque eso era como el granito
No lo lograron, no tiene ninguna cuestión de carga R, no hay una sexualidad en los personajes, no hay una necesidad de hacer cosas para los personajes, que esa es la gran falla, solo están ahí y pasan cosas como ocurre en los cómics. Así que no te la recomiendo mucho, pero si eres fanático, vela con bastante mesura, vela con poca expectativa y seguro encontrarás algo maravilloso, porque no es que esté tirada al traste del todo, pero aún así le falta ahí su toque. Muchas gracias por haber estado aquí y compartir esta película conmigo. Ya sabes que puedes dejar tus comentarios, tus opiniones, pedir alguna película, alguna reseña de alguna serie. Estoy dispuesto a verla y compartirla con todos ustedes y compartirla contigo, por supuesto, aquí en el canal. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Ay, los vidrios!